y estoy muy feliz y muy contenta de poder estar aquí una vez más compartiendo lo que el Señor está haciendo en mi vida y lo que está haciendo en Bolivia, cómo Él está trabajando no solo en mí, sino a través también, ¿no? Y es lo que quería compartir y agradecida de tener este tiempo. Y también agradecer por las oraciones. Yo sé que Albert envía cada jueves los motivos de oración y periódicamente va poniendo diferentes temas y entre ellos estamos allí. Así que muy agradecida porque sé que estáis orando. También hay varias personas que me escriben, ya sea por WhatsApp, ya sea por email, y la verdad que se agradece muchísimo el cariño y también el apoyo que como Iglesia tenéis conmigo. Entonces, muchísimas gracias. Y aquí pongo Bolivia 2021, porque la última vez que estuve fue en el 2019 y quería compartir un poquito cómo ha ido este tiempo. Empezaré por el programa Visa. No lo voy a explicar porque ya lo he explicado en ocasiones anteriores. Es un programa de prevención de abuso sexual a la infancia que hacemos en los colegios. Trabajamos con los profesores, con las familias y con los niños. En este tiempo seguimos haciendo ese trabajo, pero antes de que llegara la pandemia, ahí hay dos fotos que pone Perú y Cochabamba en Bolivia, y es que estamos haciendo formación a otros equipos, al equipo de Nuevos Pasos en Perú. Hicimos formación en este programa para que puedan también aplicarlo allí en Perú, y también varios departamentos de Bolivia, tanto en Cochabamba o Sucre, nos han pedido que fuéramos y pudiéramos preparar al equipo para aplicar, implementar el programa Avisa en estos lugares. Estamos contentos porque es un tiempo de formación para expandir el programa y Joan y Carmen, que son mis jefes de Nuevos Pasos, más de uno los conocéis, su sueño es que este programa pueda llegar a muchísimos más países para poder llegar a muchos más niños, a muchas más familias. La siguiente, por favor. Empezó el curso en el 2020. Durante el 2019, después de marcharme, seguimos haciendo programas, pero el colegio en Bolivia empieza en febrero. Empezamos en marzo con el primer colegio, esta que veis allí, que pone la primera foto, el colegio de San Silvestre. No sé si se ve muy bien, pero ya hay 2 o 3 niños que llevan su mascarilla. Y eso fue... empezamos una semana para hacer, con los niños trabajamos 3 días durante una semana, y el jueves, que fue el último día de ese curso, nos faltaba una semana más para trabajar con el resto del colegio. La directora ya nos dijo que acababa de llegar la situación. La primera persona que llegó a Bolivia, que venía de España, que llegó con el COVID, entonces dijeron que ya el lunes ya cerraban las clases, no pudimos seguir, ese colegio quedó a mitad. Entonces, todo este año no hemos podido seguir trabajando en los colegios directamente como lo hemos hecho siempre, pero sí que hemos hecho mucho trabajo interno, especialmente preparar el proyecto para llevarlo a otros países y lo que son preparar proyectos también para poder tener subvenciones. Y lo que sí que hemos hecho ha sido formación a profesores y a padres, pero por Zoom. Al lado pone la comunidad Itapaqui. Y esto era una iglesia misionera que hay en Santa Cruz y tiene varios puntos de misión en diferentes comunidades, y nos pidieron si por favor podíamos ir a su comunidad a trabajar con los niños. Ahí estamos, sin mascarilla, pero bueno, al aire libre. De hecho, lo que veis ahí es la iglesia. Esa iglesia es solamente con un techito, y las 2 salas que habían, que yo pensaba que era lo que era la iglesia, es solamente para guardar lo que son las sillas, las mesas. Todo es al aire libre, los niños se reúnen ahí afuera. Entonces, pudimos hacer algún programa también con los niños, pero no en la forma como lo hemos hecho los años anteriores por causa de la pandemia. En Bolivia no se cerraron los colegios, a fecha de hoy siguen cerrados. Esto está siendo algo bien difícil. Si antes ya habían bastantes diferencias con el tema de los estudios con los niños, ahora aún está siendo más abismal la situación educativa allí en Bolivia. Parecía que ahora en mayo iban a empezar otra vez, pero como ha llegado la cepa de Brasil y la de India, están sospechando
parece ser que lo que estábamos avanzando y ya teníamos previsto, de hecho se empezó un colegio, ahora hace un par de semanas, se empezó un colegio con la formación con los profesores y la idea ya era empezar con los niños. No sé qué va a pasar, cuando vuelva seguiremos viendo. Y quería compartiros también cosas buenas, que son los reconocimientos. En la primera foto tenemos un reconocimiento al programa VISA, un reconocimiento del CEPAT, es un centro de atención terapéutica con quien trabajamos de una forma muy cerca y están muy agradecidos a todo el trabajo que Nuevos Pasos con el programa VISA estamos realizando en los colegios. Y al lado tenemos la renovación de convenio con políticas sociales del Gobierno Autónomo de Santa Cruz. Entonces, la verdad estamos muy contentos porque eso es una gran ayuda. Ahora estamos haciendo, como les decía, un proyecto para presentar al Club Rotary para poder financiar los próximos años del programa. Y para ellos es muy importante que tengamos convenios con políticas sociales. De hecho, nos están pidiendo que tengamos también con el SEDUCA, lo que es el Ministerio de Educación. Y ahí es donde todavía nos falta la firma del convenio. Estamos en esta semana, en teoría era el viernes la reunión, ahora estamos pendientes de esta semana, así que también lo comento para que puedan orar por esta situación, porque es bien importante. No hay problema por los colegios nos reciben con las manos abiertas, además nos están pidiendo y tenemos colegios en espera, y con la pandemia mucho más, ¿no? Pero sí que para subvenciones como que quieren saber que es un programa que está reconocido, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. La siguiente, por favor. Bueno, quería comentar de lo que estaba hablando del programa VISA, que una de las cosas que queríamos hacer, teníamos previsto eso, lo que estaba comentando el joven que explicó de, no sé su nombre, si el que estaba ahí, él. Lo difícil que es a veces cuando ves situaciones bien duras en las familias y sabes que la respuesta no es la atención psicológica que van a recibir, porque nosotros ofrecemos atención psicológica y trabajo social también, pero sabemos que la única respuesta es el Señor, ¿no? Y como decía él, esa sensación de impotencia a veces de querer compartir, pero como he comentado en otras ocasiones, en Bolivia tenemos la ventaja de que sí, es mucho más fácil poder compartir, ¿no? Puedes decirle a una persona, ¿quieres que ore por ti? Y por norma general te van a decir todos que sí. Además, la gente está como mucho más abierta a recibir, escuchar palabras de consuelo, a que le hables de Dios, a que le hables de lo que el Señor ha hecho por la vida de cada uno, ¿no? Y es algo que queríamos mejorar en el programa. Lo habíamos comentado para inicio de este curso 2020 que pasó y no se pudo hacer. Y era no solamente que cuando se detecta un caso de un niño con abuso sexual en el colegio, no solamente hacer la atención psicológica con el niño y la atención de trabajo social, sino también acompañar a la familia, porque la familia sufre mucho. Sabemos que el 90% es una persona cercana, o bien al entorno familiar o al entorno conocido de los niños. Entonces es una situación muy dura para las familias. A veces es más fácil cuando es un desconocido enfrentar esa situación de dolor, pero cuando es alguien a quien queremos, cuando es alguien en quien hemos confiado, a quien hemos dejado nuestro hijo, es un dolor muy, muy, muy fuerte y muchas veces con las familias no las atendemos, ¿no? Y queríamos poder hacer ese acompañamiento a las familias, pero sobre todo presentando en los casos que de forma evidentemente nunca en el sentido obligando, porque como decía Jordi, es una invitación y cada uno toma su decisión, pero sí poder hablarles a las familias que no están solas y que hay esperanza y que el Señor restaura. Hogares, este es otro de los ministerios en los que estoy, esto ya no es de Nuevos Pasos. Sí que comenté en años anteriores acerca de los hogares con los que estoy colaborando. Nuevo Corazón, que es la primera foto, es un hogar de niñas que han sido abusadas, niñas que han sufrido una situación muy difícil y que lamentablemente las han sacado a ellas de casa. Por la situación que sea, no pueden estar en sus hogares, ¿no? Entonces, la idea en un principio era poder hacer un tiempo de bisutería con ellas, un tiempo de estar como nos veis allí, hablando, compartiendo cómo ha ido la semana, cómo ha ido el día. Siempre empezamos con un pensamiento acerca de algo o una promesa bíblica y un tiempo de oración. Y es un tiempo de compartir,
de hablar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Con las mayores cuesta un poquito más, son más reservadas. Las pequeñitas, el grupo de pequeñitas siempre me decía, ¿y nosotras cuándo? Cuando llegaba allí con la bisutería para las mayores, y nosotras, finalmente un día dije que haría con ellas y me di cuenta que las pequeñas hablan hasta por los codos. No paraban de compartir, de explicar, de todo cómo les está yendo, ¿no? Entonces es un tiempo bueno. Durante el tiempo de la pandemia también dejé de ir, fui en una ocasión solamente, pero dejé de ir porque en los hogares sí que tienen que tener mucho cuidado con qué personas entran, porque, bueno, viven allí todas las chicas, ¿no? En el hogar El Faro igual, no podían ir a la iglesia las chicas, así que el hogar El Faro es por el que yo fui hace 10 años ya, casi. Este año 2021 hará 10 años, en julio, que estoy en Bolivia. Parece que el tiempo voló, pero sí, ya son 10 años. Y con las... No, la anterior, por favor. Entonces, con las chicas... en el hogar del Faro también Carmen Sánchez me pidió si podía ir un domingo para compartir con ellas. Así que ha sido un tiempo... Son momentos puntuales, pero con las chicas. Y luego Talita Kumi es el hogar de mi amiga Inocencia. Los que vais leyendo las cartas que envío, siempre oiréis hablar de Inocencia. Ella fue, yo siempre digo que fue el ángel que me ayudó en los primeros años que llegué para iniciar el hogar de madres adolescentes. Y ella es trabajadora social, me ayudó muchísimo en todo, porque yo conocía cómo funcionaban las cosas en España, pero no en Bolivia. Así que fue realmente la ayuda imprescindible para lo que el Señor, ¿no? Cómo prepara cada persona en el lugar que Él tiene. Y ahora es ella la que es directora de otro hogar, así que en lo que puedo le ayudo. Ahí estamos en una feria que hicieron las niñas, ahora en tiempo también de pandemia, van así todas, y era una feria donde las chicas habían hecho sus manualidades con el objetivo de venderlas y cada una tenía su nombre de lo que había hecho. Eso que vendían, cada una es para su ahorro y el día que marchan del hogar puedes tener un ahorro. Quise apoyar también, sabéis que vendo bisutería y es una forma de mi autosostenimiento, pero quise apoyar al hogar no solamente en las cosas puntuales que me pide Inocencia, sino también con la venta y el 100% de las ventas para el hogar. Así que ahí hay una de las chicas felices vendiendo los collarcitos. Estaba muy feliz porque se vendieron bastantes cosas, así que fue una buena forma también de colaborar. La siguiente foto, por favor. Y otra de las cosas que habíamos hablado con Inocencia era poder hacer formación al equipo educativo. Siempre es bueno lo que es la formación continua en todas las áreas, pero no queríamos quedarnos solamente con lo que es la formación educativa para los educadores. Bueno, allí les llaman tías y tíos, ¿no? Y lo que queríamos es, aparte de eso, poder trabajar de una forma desde el área espiritual y animarlas y motivarlas a que se den cuenta y a que vean la importancia y el valor que tiene el trabajo tan hermoso que Dios ha puesto en sus manos. Es cierto que hay momentos muy difíciles cuando uno trabaja en un hogar. Yo trabajé muchos años cuando vivía aquí en España, en hogares, y sabemos que son tiempos difíciles, niños que han sufrido muchas situaciones duras, abandono, maltrato, negligencia, abuso, otro tipo de situaciones, y van cargando muchas heridas, tienen reacciones que a lo mejor nos cuestan. Y los adultos también tenemos heridas que cargamos de nuestra infancia, heridas que cargamos de la adolescencia, situaciones difíciles que vivimos en el presente, ¿no? Pero sabemos que el Señor tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y que el Señor tiene un propósito para la vida de cada uno de los niños que está en ese hogar. El hogar se llama Talita Kumi. Niña, levántate. Entonces, lo que queremos transmitir no solamente con el tema, evidentemente el primer taller que les di fue el de prevención, parece que siempre hablo de los temas de prevención, pero sobre todo hablando de la afectación cerebral que tiene todas las situaciones, no solamente el abuso sexual, sino muchas situaciones que viven los niños con los que ellos trabajan y la importancia que tiene el cuidado que ellos dan a cada uno de los niños, el propósito que Dios tiene para la vida de los niños, para la vida de ellas y que cada niño en sus manos es un tesoro. Entonces, podría explicar muchas anécdotas, pero como no me quiero pasar, sigo. Esta es mi iglesia.
La primera foto la he puesto para que veáis, conozcáis un poquito, fue en Navidades. No es muy adecuada esa foto porque era el desayuno en el día de Navidad. Y claro, para comer pues nos quitamos lo que no hay que hacer, ¿no? Pero bueno, quería que vierais un poquito, estamos allí compartiendo y fue un buen momento. En mi iglesia, cuando hacen desayunos por el Domingo de Resurrección o el día de Navidad, los hacen a las 7 de la mañana, muy tempranos. Sí, porque así luego tienes el día para estar con la familia. Pero aún así, miren la cantidad de gente que había, ¿no? Entonces, cosas que estamos haciendo ahora en la iglesia. Uno es el grupo de oración por WhatsApp. Y aquí también quiero comentar que cuando empezó todo el tema de la pandemia era como, ¿y ahora qué? Si no podemos ir a los colegios, ¿cómo puedo seguir, Señor, sirviéndote? ¿Qué puedo hacer más? Y justo la iglesia de mis suegros empezaron a hacer los viernes de ayuno y oración. Y yo le comenté a los pastores de mi iglesia y me dijeron, fantástico, Débora, ¿por qué no organizas tú un grupo de oración y pones los motivos? Así que entre eso y luego también que me copié de lo que manda Albert, ya le comento a él, le voy diciendo, nosotros hacemos martes y viernes el grupo de oración. Al principio era como una cadena, que cada uno tiene su media hora de oración. En mi iglesia oran por familias. Pero lo que sí que digo yo que me copié de él es porque lo hacemos martes y viernes. Entonces intento, aparte de los motivos de oración, los viernes poner motivos por la iglesia perseguida, que es muy importante estar orando por esta situación, y los martes por temas misioneros. Así que esas dos ideas las saqué de... Y bueno, ha sido un buen tiempo, porque claro, no es solamente coordinar los motivos de oración, sino es también saber, informarse, ir preguntando cómo está la persona por la que habías pedido que oráramos porque estaba con situación de COVID, ha mejorado, cómo va. Entonces, eso creó una relación con las personas que a lo mejor antes solamente nos saludábamos el domingo en la iglesia, ¿no? Y a través del WhatsApp hemos creado una muy buena relación y ha sido un tiempo también de apoyar y de compartir a las personas que estaban pasando un momento difícil. Hace 2 años os comenté acerca de la iglesia abierta al barrio. La idea era hacer talleres para la gente del barrio, talleres de interés común para que pudieran venir y poder tener la iglesia abierta. Nuestra iglesia está solamente abierta los domingos, los demás días está cerrada, ¿no? Y la iglesia es una iglesia abierta, lo que queremos. Empezamos en enero del 2020 con un programa de prevención que volví a dar. En febrero, ella es una doctora de nuestra iglesia, así que habló sobre el dengue. Estábamos en un tiempo con muchos casos de dengue y teníamos previsto para el mes de marzo hacer otro taller sobre el coronavirus, pero ya no nos dio tiempo, ya se cerró todo, ¿no? Fue un tiempo bueno, vinieron vecinos, algunos de ellos vinieron algún domingo también, pero ya la iglesia tuvimos que cerrar hasta nueva orden, ¿no? Pero era otro de los proyectos que os había compartido, que queríamos hacer y que sepáis que hemos empezado y nos gustaría seguir. La siguiente, por favor. De eso también habéis ido viendo por los informes que os he ido mandando. La situación de pandemia en Bolivia cuando fue el tiempo cuando fue el tiempo que no podíamos movernos tanto, no me sale ahora, el confinamiento estricto, sí, ahora. Fue una situación bien difícil, porque muchas familias viven del día a día, muchas familias viven de salir a vender sus empanadas, de los jardineros que van con su cortacésped al hombro y van por las casas pidiendo para cortar el césped. Entonces, estas personas no podían llevar, al no poder salir de casa, solamente teníamos un día, según acabara tu número de carnet de identidad, ese era el día que podías salir. Entonces, muchas familias se quedaron sin poder llevar el ingreso diario para la comida. Así que mucha gente pasaba por las puertas de casa pidiendo comida. Nosotros dábamos lo que teníamos en un tiempo difícil y recuerdo que en aquel tiempo mi oración era también, Señor, me gustaría poder dar más, pero no había la posibilidad. Y comparto esto porque es algo que Dios también pude ver y cómo Dios está obrando, ¿no? En cada uno en todo lo que Él tiene previsto. Y aquí tenemos
Bendecidos para bendecir. Hace mucho tiempo habían un matrimonio sueco que eran misioneros, ya dejaron porque se jubilaron, bueno, ya se hicieron muy mayores, marcharon a su tierra, pero la iglesia, que había estado 30 años apoyando a esos misioneros, tiene el corazón con Bolivia. Así que enviaron una cantidad de dinero para que se pudiera comprar alimentos. En la primera foto veis la furgoneta llena de alimentos, abajo estamos empaquetando las bolsas. Y ahí, la foto que está en medio, la había puesto para que veáis un poquito la situación de algunas familias. Ellos son caseros. Caseros es cuando alguien tiene un terreno o tiene una casa que está en construcción y como no quieren que nadie la ocupe, ponen a una familia que vive ahí, no pagan nada, pero viven ahí a cambio de cuidar el lugar. Esta casa sí que está en construcción, pero no tiene puertas, no tiene ventanas, pero ahí vive la familia. Otras casas ni siquiera tienen construcción. Los propios caseros se ponen 4 tablas de madera y los que viven ahí y viven como viven, ¿no? Hay algunas de esas fotos sí que estaban en las que envié, no quise poner muchas en esta ocasión, pero están en las fotos que he ido enviando en los informes. Abajo lo que os comentaba, esas señoras están vendiendo sus empanadas, su refresco, ahora ya podían salir. En este tiempo ya se podía salir un poquito más. Entonces, para mí fue otra de las respuestas del Señor a que había gente que tenía dinero, pero no podía ir. Había gente que estábamos dispuestas a ir, pero no teníamos que llevar. Y entregando los alimentos nos encontramos más de una familia. Yo recuerdo una señora nos dijo llorando, por esto estaba orando, no tenía que darle de cenar a mis hijos esta noche. Y por esto estaba orando. Y cuando te dicen eso y ves que hay gente que da dinero, hay gente que va y hay gente que recibe la respuesta a su oración, ves una vez más como el Señor no se le escapa nada, no es algo que, ay, tengo que ir rápido porque está orando ahora y tengo que buscar una solución. El Señor tiene todo bajo control, el Señor cuida de nosotros. Y podíamos ir a muchas familias. Íbamos también con folletos evangelísticos y a las familias que querían orábamos por ellos. De hecho, un joven, cuando vio que estuvimos orando por una familia, luego nos siguió 2 calles más allá y vino a pedirnos que oráramos por él, que desde que había empezado la pandemia tenía un poco lo que comentaba antes, ¿no? Mucha ansiedad, muchos nervios, se encontraba muy mal. Entonces, ¿cómo la gente venía incluso a pedir oración? Ya había recibido su comida, no tenía por qué venir a pedirnos nada. Venía a pedir que oráramos por él. Entonces, quería compartir esto también. La siguiente, por favor. Bien, otro de los proyectos que os comenté creo que lo comento cada año que vengo y siempre sigue en proyecto, sigue en sueño. Por un lado es como que me da vergüenza decir que sigue en proyecto, pero por otro lado no. Por otro lado, sé que si después de tantos años sigue en mi corazón, si sigue ahí esa llama, es porque el Señor tiene un propósito. El tiempo no lo sé, también tengo que intentar no demorar mucho, ¿no? Pero el tiempo es del Señor. Entonces, lo comparto una vez más porque es algo que está y es algo que es mi deseo poder hacer y sé que es un deseo que el Señor ha puesto. Y es el seguir trabajando con madres adolescentes. Cuando estaba en el hogar del Faro, teníamos poquitas chicas. Eran más o menos, no más de 8. Y veíamos muchas situaciones de otras jóvenes que tenían necesidad, no de un hogar, porque vivían con la abuela, vivían con los tíos, vivían con alguien, no necesitaban un hogar, pero sí necesitaban la orientación, el apoyo, el cuidado, porque eran madres jóvenes, madres adolescentes. Y eso fue algo que a mí, desde que ya estaba en el hogar, me iba dando, seguía moviéndome, ¿no? Y ya cuando mi tiempo terminó, algo con inocencia que siempre decíamos que queríamos hacer era como un proyecto, no un hogar, pero sí un espacio donde poder cuidar, atenderlas, poder hacer un seguimiento 1 día o 2 a la semana, porque muchas de estas jóvenes que comentamos que no viven, no están solas, pero no tienen el apoyo de la madre, quizás porque son madres negligentes, y muchas de ellas porque las madres están en España trabajando. Entonces nos hemos encontrado con muchas situaciones que sí que se necesita, pero no un hogar, y ahí es donde queríamos trabajar. ¿Y por qué en este año lo vuelvo a comentar y ahora pongo un poquito más de letra? Porque en este año el Señor
volvió como no a encender, porque estaba ahí, siempre digo, siempre está latente esta situación, este proyecto, pero como a decirme, ya es el momento, es tiempo de prepararse, es tiempo de seguir adelante, ¿no? ¿Y qué fue las 3 cosas que a mí me motivaron a seguir preparándome? Una, la situación de abuso sexual durante la pandemia. Sabemos que mientras hay colegios, mientras los niños van a otros lugares, actividades extraescolares, van a la iglesia, van a diferentes lugares, hay un espacio donde los niños pueden compartir si les está pasando algo. Ahora mismo, la mayoría de los niños en el tiempo de confinamiento estricto estaban encerrados las 24 horas, muchos de ellos con las personas que le agreden. Hablo de abuso sexual, hablo de maltrato físico, psicológico, hablo de muchas situaciones, pero ha sido un tiempo bien duro. En el colegio parece que son unas horas que por lo menos salgo o por lo menos esa persona se va a trabajar. Pero en el confinamiento estricto, cuando han estado todos en casa, ha sido un tiempo muy duro para muchas personas. De hecho, de enero a mayo del 2020 se registraron 663 embarazos de niñas menores de 14 años. Si hablamos de niñas menores de 14 años, es muy probable que muchas de ellas han sido por violación. De embarazos hasta 18 años no tengo aquí anotada la cifra, pero era muy extensa. Pero bueno, puedes pensar, es el novio, es la pareja, es que también hay abuso, por supuesto, pero hablamos de menores de 14 años. Del 22 de marzo al 2 de agosto del 2020 se denunciaron 8.133 casos de violencia, de los cuales 453 fueron de abuso sexual infantil, 352 violaciones a niños y niñas. Esos han sido los datos durante la pandemia estricta. Y solamente son los casos denunciados. Sabemos que los casos denunciados es la punta del iceberg de lo que realmente está pasando. Entonces, necesidad hay. ¿Madres adolescentes ahora? Hay muchísimas, muchísimas. Y esas las que se han registrado en los centros de salud. Otro de los motivos que me dijo Débora es el momento de seguir con ese sueño, con ese proyecto, es que durante el tiempo de pandemia estuve haciendo varios cursos online sobre el abuso por formación continua, algunos seculares, que fueron muy buenos, y hice otro de esperanza sobre el abuso, esperanza después del abuso. Y esta formación es desde un enfoque espiritual. Hablaba sobre el daño que el abuso sexual deja en el alma de una persona y cómo podemos acompañar a la persona en su proceso de restauración en el Señor. Y me hacía pensar en el tiempo que yo estuve en el hogar con las chicas que habéis visto. Esos 2 años y medio todo era tema de preparar papeles, de ponerlo en marcha, de avanzar, y no hubo mucho tiempo de centrarme en las áreas que realmente eran importantes. La atención, no solamente psicológica, que es muy importante y que es necesaria, pero también, bueno, la parte espiritual la teníamos, ¿no?, con las chicas en el hogar, pero la importancia de poder estar acompañándolas. Y eso es algo en lo que quiero seguir trabajando, no solamente por la situación de abuso, sino todas esas heridas del alma que tenemos muchas personas y cada uno conocemos cuál es la nuestra. Quizás las tapamos, quizás queremos olvidarlas o las tenemos ahí escondidas, pero que existen, ¿no? Y luego en ese tiempo también tuve algunas conversaciones con diferentes personas. No sé si a los que son más antiguos de aquí recuerdan a mi primo David Romero. Él está en México también, de misionero, y también tuvimos una conversación que era como, ya, es momento de seguir preparándote. Así que el Señor me mostró que era tiempo de seguir preparándome y también proveyó para ello. Quiero compartir que, la siguiente, por favor. He empezado a hacer un curso en El Aprendiz y sé que es el momento porque el Señor, yo siempre recuerdo a Marta, muchas veces hablo con Marta y ella siempre me decía que el Señor te dé la convicción, que el Señor te muestre. Y ese es el motivo por el que estoy en Bolivia, por la frase una de las cosas que Marta me dijo, ¿no? Y en esta ocasión era lo mismo, quería estudiar en El Aprendiz, son 3 años y recuerdo que era enero, un lunes, y yo hablé con la responsable del Aprendiz para ver si podía hacer el curso. Quería saber los datos, la parte económica era más de lo que yo me esperaba. Y en ese mes de enero había llegado una ofrenda
y faltaba X cantidad de dinero. Yo hice mis cálculos, digo, si es que tengo que seguir por este camino, Señor, me gustaría tener lo que es la mitad de lo que vale el primer año, tener la mitad para poder seguir. Y había llegado, como les he dicho, una ofrenda, pero me faltaba X cantidad para tener lo que era la mitad de mis cálculos. Y yo recuerdo que le dije al Señor, sé que si es tu voluntad, tú puedes hacer que ese dinero llegue. Yo no soy de decirle al Señor, haz así o así, pero recuerdo que le dije, si es tu voluntad, Señor, haz que tú puedes hacer que ese dinero llegue antes del viernes. Incluso puedes hacer que llegue hoy lunes. Y al cabo de unas horas me llama mi madre y me dice, Débora, por tu cumpleaños te he enviado un dinerito para que te lo gastes en lo que quieras. Es tanto, exactamente la cantidad que yo necesitaba. Ni un euro más, ni un euro menos. Y recuerdo que hablando con mi madre le dije, digo, pero a lo mejor no es, porque lo que tú me estás enviando es un regalo. Y me dijo, déjate de tonterías. Si has pedido y te ha llegado la cantidad exacta, es la respuesta que estabas esperando. Así que aquí estoy en El Aprendiz. Está diseñado para preparar a hombres y mujeres líderes que tienen un llamado para servir al Señor. Se trabaja a partir, me gusta mucho cómo trabajan, yo ya había hecho algún curso suelto con ellos. Trabajan mucho a partir de las relaciones, se trabaja con un mentor, hay clases, hay lecturas, mucha reflexión, sobre todo no es la clase, sino hay que hacer mucha reflexión de cómo eso lo aplicas a tu vida, cómo eso está transformando en lo que tú estás aprendiendo, no es teoría solamente. Entonces hay un cambio y transformación a nivel del corazón y no solo del intelecto. Y eso transforma nuestra forma de ver y relacionarnos con Dios y las personas. En El Aprendiz se trabaja mucho desde las relaciones. El Aprendiz es un programa dentro del Alfarero y el Alfarero trabaja con estudiantes universitarios, de hecho está al lado de las universidades de Santa Cruz y tiene como una cafetería sobre todo trabajan mucho lo que son consejerías en momento crítico, después del embarazo, un embarazo no esperado. Y también han empezado a trabajar todo lo que es formación para líderes y temas de misiones. Trabajan en coordinación con el mentor, el estudiante y el pastor de la iglesia. Eso es algo que me gusta mucho, porque a veces hay esa situación que hay pastores que tienen miedo de animar que la persona que está en la iglesia vaya a estudiar a otro sitio porque luego va y se marchan, ¿no? Y es como ves a alguien que está en la iglesia creciendo, pero ellos trabajan en colaboración con el pastor de tu iglesia. Los informes que yo tengo que hacer mensuales, todo lo que yo hago lo escriben se lo mandan a mi pastor, el informe, y él tiene que también, es parte de la evaluación y del trabajo. Entonces es un trabajo conjunto, no es algo que va por libre. Entonces es bien, bueno, a mí me gusta mucho cómo están trabajando. La siguiente, por favor. Y aquí os quería solamente explicar rápidamente que el programa tiene 20 materias en 6 áreas: espiritualidad, Biblia, liderazgo, consejería bíblica, administración y contextualización. Estos son algunos de los cursos que he ido haciendo: consejería en momento crítico, transformación de conflictos, no habla de resolución, habla de transformación, ¿no? Como que los conflictos pueden ser una oportunidad para restaurar una relación rota, ¿no? Y ahora estoy profundizando tu intimidad con el Señor. El que me gustó mucho fue el de carácter e identidad de un líder, y lo comparto aquí porque, bueno, en este tiempo, este mes que he estado viniendo a la iglesia, la verdad me ha gustado mucho ver a los jóvenes que comparten, cómo comparten, y si hay alguien, sea joven, sea más mayor, no importa la edad, que quiere hacer alguno de estos cursos, son online. Lo bueno de la pandemia es que estas clases antes eran presenciales, tenías que estar en Santa Cruz para hacerlas. Ahora, si alguien está interesado en un curso solo, puede hacerlo online. O sea, que si alguien está interesado, luego puede ponerse en contacto conmigo y le doy la página para que pueda ver. La siguiente, por favor. Bien. Aquí. Eso era un poquito lo que he compartido ahora, es todo lo que he estado haciendo este tiempo, los proyectos que hay para el futuro y que quería compartir para que podáis estar orando por ellos. Y quería compartiros estas cosas que he visto, cómo el Señor en momentos difíciles responde.
en momentos difíciles Él provee y Él cuida. Y siendo un año difícil, porque aparte de lo que yo trabajo en Nuevos Pasos, como os he dicho, mi autosostenimiento es a través de la bisutería, que normalmente hago en ferias. Este año no han habido ferias porque no se podían, lógicamente. Y siendo un tiempo que podría haber sido difícil, el Señor ha provisto. Y han llegado ofrendas que no esperaba, pero cómo el Señor ha ido cubriendo cada área de necesidad. Entonces, Dios no es un Dios solamente de dinero, Él está cubriendo muchas áreas de mi vida. Como decía, el curso ese que he hecho recién de carácter e identidad de un líder, lo he hecho en este tiempo, estando aquí. Y hablaba con mi mentora cómo ha sido bueno, porque he podido trabajar en cosas de mi carácter, en cosas de mi identidad, en Barcelona, la ciudad donde nací, la ciudad donde crecí. Entonces, ¿cómo el Señor prepara cada situación en este momento? La operación de mi madre ha sido ahora. Y yo lo he sentido como un mimo porque su cumpleaños fue el 5 de abril y hacía varios años que no pasábamos un cumpleaños juntas. Y yo sé que para ella siempre estas fechas son importantes. Yo me sentí mimada cuando la operación ha coincidido con el tiempo de su cumpleaños y cuando ha coincidido también con un día de la madre. Y aquí estoy. Entonces, son detalles en los que ves cómo el Señor nos cuida. Estoy lejos, es cierto, pero no solamente nos da lo que necesitamos, sino que nos mima en esos detalles que son importantes, pero no decir así. Bueno, sí son importantes y son básicos, ¿no? Pero para mí ha sido ver el cuidado del Señor. Y quería compartir este salmo, estos versículos, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estos versículos resumen un poco todo lo que han sido las canciones en esta mañana, lo que ha compartido en esta mañana. Y yo quería compartir un poquito, a ver si veré, esto de aquí, donde cada uno de nosotros vivimos situaciones difíciles. Quizás la situación de pandemia hemos tenido un familiar muy enfermo, o hemos perdido un familiar muy querido, o hemos perdido un trabajo, o hemos sentido angustia, miedo, porque no sabemos cómo van a ir las cosas. Estamos viendo cómo va todo y no sabemos qué va a pasar. De hecho, la pandemia nos ha demostrado que no tenemos control sobre nada, que no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Quizás no son temas de pandemia, pero sí tenemos situaciones cada una personal, situaciones de dolor, como he dicho antes, las heridas que muchos niños tienen por esas situaciones de abandono y esas heridas que nosotros tenemos de adulto porque a lo mejor todavía no las hemos trabajado, porque a lo mejor las seguimos tapando y no queremos enfrentarlas y presentárselas delante del Señor. Pero solamente podemos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Solo podemos decir esa frase si sabemos quién es el Señor. Solamente podemos decir: ¿a quién tengo yo en medio de todo lo que estoy viviendo? No tengo a quién acudir, pero solamente podemos decir que podemos acudir a Dios porque sabemos quién es Él. ¿Y quién es Él? A lo largo de toda la Biblia podemos leer sus atributos. ¿Quién es el Señor? Él es Dios eterno, existe por sí mismo. Ha sido, es y será. No hay otro como Él, es altísimo, es el Altísimo, es único, es soberano, Rey. Él es todopoderoso, es a quien Él ha existido por sí mismo, es todopoderoso, Él puede hacer todo. Por Él no necesita materiales previos. Cuando creó, la creación no necesitó, todo lo hizo de la nada. Él es omnisciente, Él conoce todo, no tuvo que consultar con alguien para saber cómo se tenía que hacer los árboles. No tuvo que consultar con nadie para crear el cuerpo que tenemos cada ser humano y que es un milagro. Si nos ponemos a investigar, nunca acabaremos de aprender cosas, porque siempre hay algo nuevo, porque Dios lo ha hecho todo con detalle, minucioso. Y Él es omnipresente. Está presente en todo lugar y al mismo tiempo. Y a veces decimos: pero si el Señor todo lo sabe,
Y si el Señor es todopoderoso, ¿por qué permite las situaciones que pasan? ¿Por qué permite esto que estoy viviendo yo y no pone fin? Él sabe, Él es omnisciente, Él sabe todo el dolor que yo estoy viviendo por esta situación de matrimonio, por esta situación con mi hijo, por esta situación con mi jefe. Por esta situación, si Él lo sabe y es todopoderoso, ¿por qué no lo para? Él sabe la situación y quizás no es el momento ahora de parar, quizás es un momento en el que estamos aprendiendo. Para mí esos 10 años en Bolivia no han sido nada fáciles. Me sabe mal decirlo delante de mi madre, pero han sido momentos bien duros, han sido momentos... Yo los 2 primeros años con el inicio del hogar, siempre digo lo mismo, creo que lloré más en esos 2 años que en toda mi vida. Fueron momentos bien difíciles, pero fueron momentos donde el Señor trabajó muchas áreas de mí. Yo fui con miedo, como comenté la vez que marchaba, cuando expliqué. Fui con miedo de que no sabía con qué me iba a encontrar, que yo no estaba preparada, que yo no podría hacer. Y al mismo tiempo, por un lado tenía la seguridad de que, bueno, yo he trabajado muchos años con bebés, he trabajado en el sistema de servicios sociales aquí en Barcelona, pero el Señor me mostró que no era lo que yo sabía o lo que no sabía, era lo que Él iba a hacer y cómo Él iba a transformar todas esas áreas en las que a lo mejor yo me sostenía fuerte, las derrumbó y levantó otras. Entonces, el Señor es todopoderoso, omnisciente y presente, omnipresente. Él es santo y justo. Él restaura, sana, salva, provee, y lo vemos a lo largo de toda la palabra. Y así lo podemos ir viendo si vamos conociendo y vamos leyendo su palabra. No hay otro en quien podemos tener salvación, que era todo el mensaje y todas las canciones de esta mañana. Él es justo y santo y no puede tolerar el pecado. Cuando Dios nos creó, Génesis 1, 2, cuando Dios nos creó en Génesis 2, nos creó para tener una relación íntima con Él. Nos creó para tener comunión. Lo que hablaba esta mañana, parece que me vuelva a repetir porque es que ha sido todo lo que ibas diciendo, iba pensando, ¿no? en lo que iba a compartir. Pero nosotros vivimos en Génesis 3, cuando le dimos la espalda a Dios, cuando quisimos hacer las cosas a nuestra manera, cuando Adán y Eva decidieron dudar, porque Satanás le dijo, ¿seguro que Dios te ha dicho eso? Entonces, Dios hace las cosas para que vivamos en comunión con Él, pero nosotros le hemos dado la espalda. Y no podemos... estamos separados del Señor, no podemos tener comunión, no podemos estar en su presencia. Leyendo su palabra sabemos que Dios es santo y Él no puede aceptar el pecado. Él no puede aceptar nuestra desobediencia. Entonces, ¿cómo podemos ir a Él? Estamos diciendo aquí, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Cómo voy a Él si estoy separada de Él? Si no puedo acercarme por mi pecado. Pero el Señor salva, el Señor restaura y Él es un Dios de amor, misericordia, gracia, bondad, todo lo que hemos estado leyendo esta mañana. Y Él proveyó de un camino para acercarnos a Él. Quizás nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no olvidemos que a lo largo de toda su palabra Él nos muestra que solo hay un camino. En la época de Noé solo había una puerta para entrar en el arca. En el tabernáculo solo hay una puerta para entrar al lugar santísimo. Y para llegar a Dios solamente hay un camino. Y ese es nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, que lo hizo en la cruz, que murió por nosotros. Quizás nosotros buscamos nuestra manera, ¿no? Y si pensamos en Adán y Eva, cuando ellos se dieron cuenta que había algo, que ya no tenían esa comunión con Dios porque se escondían, se avergonzaban, ellos eran conscientes que habían perdido lo más maravilloso que tenían hasta entonces. ¿Qué hicieron? Taparse con hojas, con higuera. ¿Qué hizo Caín? Presentar a Dios lo que él quiso. Sabemos que desde que hay la separación, a lo largo de toda la palabra vamos viendo cómo Dios nos va indicando que solamente hay un camino y es con derramamiento de sangre, con un sacrificio. Y Caín quiso presentar su... A mí me costaba, cuando yo era pequeñita y leía acerca de Caín y Abel, era algo que me costaba mucho porque yo decía, pero si Caín presentó lo mejor que tenía de sus frutas, ¿por qué Dios no lo aceptó?
Y es cierto, entregó lo mejor, pero Dios pedía otro tipo de sacrificio, que es el que presentó Abel. Y nosotros muchas veces vamos al Señor con lo que queremos entregarle, lo mejor. Pero la pregunta ¿es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Es lo que Dios quiere? Porque podemos decir, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo soy buena con la gente, yo comparto, yo me he ido a Bolivia. Puedo decir muchas cosas, pero ¿es lo que Dios me está pidiendo? ¿Esto que estoy haciendo? Entonces, vemos como todo lo que acabo de decir no es malo, es el resultado de una relación con Dios. Cuando tenemos esa relación con el Señor, vamos a querer ser generosos, vamos a querer estar en la iglesia, vamos a querer aprender más del Señor, vamos a estar leyendo más su palabra, orando. Pero lo que el Señor pide, la única manera de acercarnos a Dios es darnos cuenta de que somos pecadores y que solamente es a través del arrepentimiento que podemos acercarnos a Dios. Es a través de su amor que Él provee. Y Él proveyó de un Salvador, proveyó de Jesús, de Jesucristo en la cruz para que Él muriera en nuestro lugar. Porque nosotros teníamos muerte física, ya vimos con Adán y Eva, muerte de separarnos de Dios y muerte eterna. Y solamente podemos acercarnos al Señor a través de la sangre de Cristo. Y eso es lo ha provisto el Señor. Por eso digo que Dios es un Dios de provisión también. Y todo esto lo vamos a saber podemos saber más del Señor y conocer sus atributos y conocer cómo es Él si estamos leyendo su palabra, si nos reunimos como hermanos para poder crecer más en lo que Él tiene para explicarnos. Y es a través de ver cómo el Señor es fiel, cómo desde el principio Él estuvo proveyendo de un camino para acercarnos a Dios, a pesar de habernos separado de Él. Y eso es lo que nos muestra que el Señor cumple sus promesas. Lo hemos visto. Y como sabemos que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas, es que yo puedo decir que la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y si yo conozco al Señor y voy cada vez creciendo más en su conocimiento, conocerle a Él, quién es Él, cuáles son sus atributos, porque si yo conozco quién es Dios, voy a saber que por su justicia yo no puedo acercarme así como soy al Señor. He de acercarme a través de la fe para abrazar lo que Dios hizo por mí. Por mí sola no voy a poder, por más que yo le entregue lo mejor que tenga, porque lo que Dios pide es el arrepentimiento y creer por fe, justificarnos por la fe, que era otra de las cosas que has comentado esta mañana, la justificación por la fe. ¿Y la fe en quién? La fe en quién es Él, porque la fe es por quién es Él, y si tenemos la salvación es por quién es Él. Entonces, podemos decir que fuera de ti nada deseo en la tierra, porque si conocemos a Dios, sabemos que Él va a cubrir siempre todas nuestras necesidades. Y no hablo solamente de las necesidades físicas, y ya no me voy a extender, pero hay 3 necesidades bien básicas en el ser humano, y es la necesidad de aceptación, la necesidad de significado y la necesidad de seguridad. ¿Cómo cubrimos esas necesidades? ¿Vamos al Señor para que cubra esas necesidades? ¿O yo doy significado a mi vida haciendo muchas cosas para Dios, estando todos los días en la iglesia, porque así doy significado a mi vida? ¿O busco seguridad en tener un trabajo que me dé mucho dinero para que, aunque venga una pandemia, poder salir adelante en el dinero? ¿O busco la aceptación de las personas y no soy capaz de decir que no cuando no puedo, porque necesito sentirme aceptada por las personas? ¿Dónde busco la aceptación, la seguridad y el significado a mi vida? Solamente el Señor nos lo puede dar. Y fuera del Señor, nada deseo en la tierra. Así que esto era un poquito lo que quería compartir. Una más, por favor. Y por último, ya animaros a que me acompañéis orando en primer lugar, agradecer al Señor por la operación de mi madre y por qué he podido estar con ella en este tiempo. Los programas que os he compartido ahora, el programa Avisa, prevención de abuso sexual en la infancia, a ver cómo va a ir todo este nuevo año que empieza escolar. Formación en los hogares, tanto con los educadores como con los niños, y lo que os he comentado del acompañamiento a las chicas que ya no están en el hogar cuando yo trabajaba con ellas, pero sí seguir estando cerca de ellas. Los proyectos en la iglesia
y el sueño de trabajar con las adolescentes, con madres adolescentes. Por mis estudios en el Aprendiz, que he empezado este año, y bueno, por Carlos y por mí, salud en este tiempo de pandemia en Bolivia, y por su guía y sabiduría en el caminar en la voluntad de Dios. Entonces, ya la última, solamente están mis datos por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, y gracias por ser parte del equipo, porque con vuestras oraciones no soy yo que me voy a Bolivia, somos todos que estamos con cada uno de los proyectos que formáis parte de cada uno de los proyectos que he compartido.